Bien, bienvenidos para nuestra clase de los profetas menores, ¿no? Después que hemos tenido fuera de la grabación unas respuestas de distintas dudas y preguntas, vamos a entrar de lleno a qué son los profetas menores o quiénes son ellos, ¿no? Como introducción de los profetas menores, podríamos indicar de que son 12 dentro de la tradición católica. Los 12 forman una unidad literaria en el canon hebreo, en el sentido que estos 12 dentro del canon hebreo no están tan subdivididos, sino que simplemente son los profetas. No son menores porque sean menos importantes, sino porque escriben menos. Son de extensión menos largos que los mayores y por eso es que se le hablan profetas menores. Hay un orden canónico para poder dirigirse a ellos y generalmente lo hacen a través de un eje temático y una estructura teológica también, ¿no? Cuando comienzan a ordenarlos. Por ejemplo, podemos empezar con el libro de Oseas, que fue escrito en el siglo VIII antes de Cristo. ¿Cuál es el tema fundamental o principal de Oseas? La fidelidad y la alianza matrimonial. De hecho, es algo interesante el tema del nombre alianza, porque alianza, a partir de Oseas, ha sido asumido de una manera muy amplia dentro del catolicismo, para traducir una palabra hebrea que es berit. Los protestantes y los mismos judíos generalmente lo traducen como pacto. Por eso siempre van a escuchar que los protestantes nunca hablan de alianza, siempre hablan de una renovación de pacto, y el pacto para allá y el pacto para acá. Dios es un Dios de pacto. Eso es un término muy protestante, porque los católicos prefieren traducir berit más que por pacto como alianza, haciendo alusión al matrimonio, como vamos a ver en el caso de Oseas. No significa que uno sea mejor que otro. Pacto y alianza de alguna manera pueden significar lo mismo, pero es para que vean esa diferenciación. Para la alianza, dentro del contexto de Oseas, es la metáfora conyugal. Expresa ese matrimonio y ese amor que se entrega entre una mujer y un hombre, pero lamentablemente no para señalar lo positivo del matrimonio. Oseas utiliza esa figura para señalar la infidelidad que tiene constantemente Israel en contra de ese matrimonio o de esa alianza que ha establecido con su único Elohim, que en este caso es Yahvé. Por tanto, la hermenéutica dentro de Oseas va a ser Dios como esposo herido, pero fiel. ¿A quién? A Israel. Dios va a ser como ese, vamos a figurarlo como un hombre, ¿no? Figurarlo como el esposo, de que se mantiene constantemente fiel a su esposa, aun cuando su esposa sea infiel con el vecino, con los amigos de trabajo. ¿Ven? Es algo así parecido. Dios se mantiene fiel a pesar que les duele que su propia esposa lo esté engañando con el primer hombre que consigue en la calle. Es la figuración más directa y más clara que Osea consigue para explicar esta situación. Hay otro profeta que es el profeta Joel. No vamos a tomar una fecha para el profeta Joel porque no hay un consenso de cuándo se escribió este libro, pero sí se sabe que fue después del exilio, después de que yo les comenté que vino Ciro y liberó al pueblo de Israel y regresaron, que de las 12 tribus solamente regresaron 2, la de Judá y la de Leví. Las otras 10 quedaron perdidas, por eso se habla de las tribus perdidas de Israel, porque es como cuando llegue el momento y haya libertad plena en Venezuela y digan, pueden regresar todos los venezolanos. Hay muchos que no van a regresar. De los 8 millones que han salido, regresarán 5, pero los otros 3 ya no regresarán. Algo pasó igual en Israel. Dieron la libertad para que los judíos regresaran, pero solamente regresaron los de la tribu de Judá y los de la tribu de Leví. Entonces Joel fue escrito en ese momento. ¿Cuál es el tema principal de Joel? El día del Señor, ¿no? El día se centra en una promesa en la cual Dios va a darnos por fin ese premio, esa salvación universal, ¿no? Esto va más en función a que como tienen tanto tiempo de haber sufrido,
Ellos sienten que Dios les está recompensando, va a haber una nueva época, un nuevo tiempo, donde se está cumpliendo las promesas del Espíritu. Y entonces siempre en el pensamiento hebreo va a haber una contraposición. Dios me castigó, Dios me dio un premio, porque me porté bien. Dios permitió que el exilio, ahora Dios permite que regresemos. Entonces es más o menos ese tipo de pensamiento que nosotros en el cristianismo lo tenemos como juicio, conducta y juicio, ¿no? Nosotros nos portamos bien, hay misericordia, pero también hay un juicio. Más o menos así lo podemos comprender desde el contexto cristiano. Por ejemplo, dentro del contexto hebreo está el tema de las langostas que asolaron las plagas de Egipto, pero también ese mismo juicio dio pies a la promesa de la tierra prometida. Hay también en Joel una tensión mesiánica, escatológica, del castigo cósmico. Aquí es interesante porque a diferencia de Daniel, Joel habla de una condenación cósmica. Es decir, Dios va a juzgar a todo el mundo, pero para condenarlo. El que no esté fijo dentro de la promesa de Yahvé, el que no se haya mantenido fiel a la promesa de Yahvé, será condenado universalmente, sean judíos o no sean judíos. Poniendo ahora como en comparación con Daniel, Daniel dice algo parecido, pero a nivel más positivo. Dios viene a salvarnos a los judíos y a los que no son judíos. Pero este libro no es reconocido por el pensamiento hebreo, es desechado. Los católicos, los cristianos sí lo tienen porque era la manera de explicar la universalidad de salvación de Jesús. Hablábamos anteriormente que los primeros cristianos querían sustentar la teología cristiana de la salvación universal. Entonces ellos dicen, así como dice Daniel, que la salvación ya es para todo el mundo, se cumple en lo que dice Jesús, que su salvación es para todo el mundo. Pero los judíos se resisten mucho a esto y por tanto no, ellos creen que solamente son ellos el pueblo escogido. Pasamos a Amós. Amós es un profeta que a mí me gusta mucho, yo le recomiendo a leerlo. Es del siglo 8 antes de Cristo y su tema es la justicia social. Denuncia los cultos vacíos, el sistema corrupto, tanto de los sacerdotes como de los políticos y de los comerciantes. En la época de Amós, lo que va a denunciar es que hubo una confabulación, confabular, ¿no? Esa palabra, en la cual entre los comerciantes, los políticos y los sacerdotes, donde ellos se llenaban la barriga comiendo bien y el pueblo estaba pasando hambre. ¿Quiénes son los que vivían bien en ese momento? Los que tenían grandes negocios, los que recibían las ofrendas del templo y los que gobernaban. Y los profetas, yo les he dicho anteriormente en los otros videos, de que conocen muy bien de primera mano lo que está sufriendo el pueblo. A diferencia de los sacerdotes que solamente están en la parte litúrgica y dentro del templo, el profeta, al no ser sacerdote, era dentro del pueblo común y sabía cuánto vale un kilo de tomate, cuánto vale un kilo de pescado, cosa que un sacerdote no sabía porque no tenía necesidad de ir a comprar en un mercado. Pero el profeta Amós, como le tocaba ir a comprar tomate, le tocaba comprar pescado y veía que cada día subía más el pescado, entonces denunciaba a los sacerdotes, a los políticos y a los comerciantes de que estaban matando a su pueblo. Y eso aborrecía a Yahvé. Entonces por eso me gusta mucho el libro de Amós, porque se encaja muy bien a la realidad que muchas veces nosotros vivimos en nuestros países. En el libro de Abdía, es del siglo VI antes de Cristo, siglo VI, hablan de un juicio contra Edom, y hablan sobre la universalización del juicio divino. Es decir, habla del momento en que Dios definitivamente va a poner fin a tanta miseria. Los profetas, cuando hablaban de un Mesías o hablaban en este término de que llegará el día del juicio o que llegará el momento en que todos seremos recompensados, tenemos que ponernos en el lugar de que es un pueblo que está desbordado, que ya lo que quiere es que esto se acabe.
Yo creo que nosotros, ahí escribieron hace poco en el chat, como en Venezuela, llegará el momento, yo creo que todos hemos vivido en que una especie de cansancio, de hastío, que se me va la luz cada 5 minutos, todos los días sin electricidad. Uno llega un momento en que se cansa y se ojalá que venga alguien y acabe con todo esto y listo. Que llegue el juicio final. Ojalá que Jesucristo llegara mañana y le quitara la cabeza a todos los políticos y se acabara esto de una vez. Es una expresión que surge espontáneamente ante el sufrimiento, ¿no? Y es por eso, es eso lo que vamos a ver constantemente en los profetas. Llegamos a Jonás, tampoco tiene fecha, pero se cree que muy probablemente sea después del exilio. Es un género narrativo muy interesante porque es distinto a los demás profetas. No lee a Jonás y pareciera que estuviera leyendo un cuento, una fábula. Cambia totalmente de tono, mientras que los otros hablan de oráculo, hablan de injusticia, hablan de juicio final. Jonás, tú lo lees como una historia de que se fue, se acostó entre una higuera, no le hizo caso a Dios, se lo tragó un pez, lo escupió el pez, después terminó yendo a donde Dios quería. Es decir, es una historia narrativa totalmente distinta a lo que nos vienen acostumbrados los profetas. Y aquí Jonás tiene algo muy interesante que habla sobre la misericordia de Dios con Nínive. Y Nínive no es del pueblo judío. Y por eso es que Jonás se resiste a ir a Nínive, porque dice, yo que voy a ir para un pueblo donde todos igual se van a condenar. ¿De qué vale yo mi esfuerzo de ir a que se conviertan si de todas maneras no se van a convertir porque son paganos? Y que Dios que decía, ya ve, tienes que ir, predica en Nínive, hizo todo lo imposible para que Jonás se diera cuenta de que tenía que cumplir esa misión. Entonces aquí vemos que hay una misericordia ante los pueblos paganos. Es una crítica, un libro que se escribió para criticar el nacionalismo. Porque ellos se dieron cuenta en post-exilio que estando en Babilonia, estando en otros países del imperio persa, no todo era malo. Es verdad que les sufrieron la diáspora, pero yo estoy seguro que muchos venezolanos que salieron de sus países, de su país a otros países, cuando regresen van a decir que la experiencia es dura porque tuvieron que dejar lo que tenían, pero no todo lo que aprendieron es malo. Ellos se dieron cuenta que vivir en otras culturas se enriquecieron más, tuvieron nuevas experiencias y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Entonces, Jonás es un texto para decirle a los israelitas que se quedaron en Jerusalén de que ellos no pueden decir que todo lo que están afuera es malo, porque hay cosas que también se pueden aprender de los paganos, porque no todos tampoco se fueron de Jerusalén, quedarían algunos esclavizados allí mismo. Y entonces es para debilitar esa idea nacionalista de que de lo que se fueron, todos están malos. ¿Qué pasa? Que también es cierto que los paganos siempre van a ser paganos, pero ¿qué pasa con los judíos que nacieron ya en otras culturas? Por ejemplo, nosotros hablamos de que los venezolanos se fueron, 8 millones, pero de esos 8 millones que se fueron, cuando regresen sus hijos van a ser más peruanos, más colombianos, más españoles que venezolanos, porque ¿dónde crecieron ellos? No crecieron en Venezuela. Entonces vamos a decir que esta gente que es de segunda, porque como ellos no comen arepa, son de segunda, son venezolanos de segunda, porque perdieron sus tradiciones. Entonces, eso es lo mismo que ocurrió en Jerusalén. Y entonces, el libro de Jonás va a decir que aquellas personas que, aunque tuvieron contacto con otras culturas paganas, no significa que son menos de los que se quedaron. Porque eso puede pasar en Venezuela, en que van a decir, como el país se arregló, se mejoró, entonces hay dos clases de venezolanos, los que se quedaron, que se dan el premio de que se quedaron y aguantaron, y por ello tienen más valor de los que van a regresar después que la cosa está mejor. Entonces va a haber un grupo de dos clases de venezolanos, los que regresaron y los que se quedaron. Puede pasar en un futuro algo así. Es lo que está denunciando Jonás.
Miqueas es del siglo 8, octavo antes de Cristo. El tema principal de Miqueas es la justicia y la humildad. Una cita clave de Miqueas es capítulo 6, versículo 8. Y habla sobre la ética de la ley, que también es importante. ¿Por qué? Porque para el pueblo judío, el hacer o no hacer no repercutía tanto a Yahvé, siempre y cuando yo cumpliera la ley. Es decir, si yo le cobraba intereses a otro pueblo, a otra persona que no es judía, no había un problema ético, porque no lo estoy haciendo contra otro judío. Entonces allí la responsabilidad ética estaba limitada a que si favorecía la ley o no favorecía la ley. Entonces aquí Miqueas establece de que hay una justicia retributiva en la cual yo tengo que hacer el bien tanto para el que es judío como para el que no es judío. Entonces ahí entra lo que es la responsabilidad, una responsabilidad ética que todavía se sigue construyendo dentro del pensamiento hebreo, porque yo creo que sobre todo ahora con este tema del sionismo, cuando matan a un palestino, muchas veces creerán que una persona de segunda o de tercera. No tendrán esa misma ética como si mataran a un israelita de ellos, un hermano de ellos. Entonces, esta visión hay que seguirla, todavía está en evolución. Y esto estuvo dentro de la iglesia también, por ejemplo, si leemos la historia, la vida de Fray Bartolomé de las Casas, lo que critica Fray Bartolomé de las Casas es que se trataban a los indígenas como animales y no como personas, porque eran de otro mundo, de otra cultura, no eran europeos. ¿Eh? Entonces, hasta esto ha ocurrido en todas las culturas. Lo que es diferente, muchas veces lo descartamos. Se dudaba si los indígenas, o los aborígenes, o los de África tenían alma o no tenían alma. Llegaron incluso entonces a definir los teólogos del momento que sí tienen alma porque son capaces de pensar, pero tienen menos, pero físicamente, biológicamente, están menos adaptados que los europeos. Y por tanto, su manera de convertirse es inferior a lo que lo puede hacer un europeo. Por tanto, por ejemplo, volvemos al caso del sacerdote. Un sacerdote no podía ser ni africano ni aborigen, porque aunque esa persona quisiera hacer el bien, biológicamente no está capacitado para ser mejor o igual que un europeo. Entonces es mejor tener sacerdotes europeos que han llegado al culmen de la evolución y los otros mantenerlos allí con la fe, pero como que diciendo, bueno, igual esto no van a llegar a mucho. ¿Ven? Así nos veían antes. Vale. Fíjense que en el preconcilio, antes del Concilio Vaticano II, no se le consideraba a ninguna persona, ni hombre ni mujer, suficientemente digno para tocar un cáliz. O no era suficientemente digno antes de 1950 abrir una Biblia por su propia cuenta. Ahora lo hacemos, pero antes tú no podías leer la Biblia ni en castellano, no podías estudiar Biblia si no eras cura, porque ni siquiera monja, porque las monjas vienen a estudiar hasta hace poco. Las monjas la ponían a estudiar era que a bordar, a cocinar, a saber limpiar, eso es lo que a cocinar, a lavar ropa, eso es lo que enseñaban en el convento para una monja. Entonces, esas discriminaciones, lamentablemente, también se siguen viviendo y lo que pasaba también y lo que denuncia, en este caso Miqueas, que la responsabilidad ética es para todos. Nahum, en el siglo 7 a.C., el profeta Nahum se ubica en este momento, se habla después que surge o se escribe después de la caída de Nínive y también va en la misma línea de Miqueas con respecto a la responsabilidad, ¿no? Sobre todo a la justicia histórica, retributiva, ¿no? Va en esa misma línea. Y Habacuc, finales del siglo 7 a.C., habla sobre el problema del mal, donde el justo vivirá por su fe, dice Habacuc capítulo 2, versículo 4. Y habla de la confianza en la crisis.
A pesar de que todo está mal, algún día terminará esta pesadilla. Después de una noche muy oscura, llegará la luz, el amanecer. Eso es lo que nos invita a Habacuc a la confianza. Hoy estamos pasándola mal, pero llegará el momento en que esto va a ser pasado y nuestro presente va a ser un presente más próspero, más glorioso, con menos sufrimiento. Nos habla de que Dios permanece a pesar del mal. El mal existe, es algo que no podemos quitar. Sabemos que el mal está vencido. En ese momento Habacuc quizás, también el pensamiento hebreo, el pensamiento del mal en la cabeza hebrea es distinta a la que nosotros entendemos como mal del pensamiento cristiano. Pero no nos vamos a meter en ese rollo ahora. Sino lo que podemos decir es que el mal es algo que el cristiano tiene que asumir y transformar a través del amor. Pero no podemos darle la espalda a que no existe. El mal existe. Hay que conocerlo, hay que vivir con él y hay que transformarlo con el amor. Por eso que Jesús dice que vale más perdonar a alguien que te ha hecho daño que aquel que siempre te está alabando, ¿no? Hay más valor en aquel que da la vida por tus enemigos que por sus amigos. Nos está diciendo Jesucristo que el mal se vence por el bien y por el amor que nosotros seamos capaces de dar. Seguimos avanzando y llegamos a Sofonías. Sofonías es del siglo 7 a.C. El tema principal de Sofonía es la purificación y el resto fiel. Y habla sobre el juicio que prepara la restauración. Aquí hay un tema que ya viene a ser lo de cuando restaurar un país. Cuando nosotros en Venezuela llegue el momento en que haya un nuevo gobierno y el chavismo sea simplemente una pesadilla del pasado, ¿qué es lo primero que se nos va a venir a la mente? Es una época de restauración. Hay que restaurar un país que quedó destrozado. Eso es lo mismo que pasa en Israel. Cuando ellos llegan del exilio, hablan de la restauración. Hay que restaurar al nuevo pueblo y lo hacen pensando en la reconstrucción del segundo templo. Ese templo que es el que va a conocer Jesús, ¿no? Y todo va a girar en restaurar un pueblo que lamentablemente fue dispersado. Eso es lo que es la restauración. Y eso es lo que dice Ezequiel. Pasa que Ezequiel lo hablamos ayer, que es un profeta mayor, cuando habla de los huesos secos. Es que esos huesos secos, que es lo que él ve que, ¿cómo quedó Israel? Israel quedó como un cementerio de huesos secos. ¿Cómo quedó Venezuela después que se vaya los vampiros del chavismo? ¿Cómo dejaron al país destrozado como un cementerio, lleno de muertos y de miseria? Entonces esos huesos serán levantados, serán revitalizados por la gracia de Yahvé y va a haber una restauración del pueblo de Israel. Lo mismo esperemos que pase en Venezuela, que después que se vayan estos vampiros, de los huesos que quedaron del país, vuelvan a tener vida, espíritu y se restablezca una nueva nación. Llegamos a Ageo, que es del 520 a.C., hablan ya de la reconstrucción del templo, lo que le había dicho anteriormente. La restauración va a consistir en restablecer el templo, que es la centralidad de la vida diaria. El templo, para el pueblo judío, es más que algo religioso, es donde gira todo. El templo es el banco, porque es donde se mueve el dinero, es el sitio de culto, es el sitio donde van a aprender a escuchar a los rabinos, que son los maestros. Es el lugar donde gira toda la historia, toda la vida, todo el pueblo. Es decir, es el centro de todo. Pasa que nosotros ahora, en nuestros países, todo está como más dividido. La iglesia está por un lado, los bancos están por otro, las universidades están por otro lado. Pero en el pueblo, en ese momento, el templo reunía todo en un solo sitio, la universidad, el templo y el banco, la banca. Entonces, era un sitio muy importante para el pensamiento hebreo. Llegamos al 11, ya estamos terminando. Un poquito de paciencia, estamos en el número 11, son 12.
llegamos a Zacarías, que es del 520 al 518 a.C., y el tema principal son las visiones apocalípticas y la esperanza mesiánica, y la transición hacia la literatura apocalíptica. Cuando hablamos de Daniel, el día de ayer, decíamos que era un texto apocalíptico. Y Zacarías habla de esa tensión apocalíptica. En el Nuevo Testamento lo tenemos en el libro del Apocalipsis. ¿Qué es lo que vemos en este tipo de literatura? Que hay todo de simbolismo y habla de una tensión de que estamos pasando un mal momento, nos están persiguiendo, nos están matando, pero llegará el momento en que habrá la liberación total. Entonces, ¿por qué se escribe en Apocalipsis, en claves, en símbolos? Porque si yo escribo, hay que no hacerle caso a lo que diga Nerón. Cuando un soldado agarre eso y lo lea, va a mandar a matar a todos los que escribieron y los que leyeron ese texto. Entonces, en cambio, se colocan la bestia de color rojo, con numeración 666, será vencida. Claro, cuando lo lee el soldado, dirá, bueno, estos se volvieron locos. Están hablando de una bestia de 666. No comprenden qué es lo que está diciendo. Entonces, el texto apocalíptico va muy unido al Mesías. Siempre hay una tensión mesiánica de alguien que va a liberarnos de este que nos está oprimiendo, de todo este imperio del mal que está surgiendo, ¿no? Esto lo vemos en Zacarías. Malaquías, que es el último profeta menor que vamos a ver hoy, él se escribió en el siglo V a.C. y habla sobre la corrupción sacerdotal y el anuncio de un mensajero. Entonces habla sobre el cierre profético y una tensión escatológica. Critica a los sacerdotes que lo que están haciendo en ese momento no está bien y vuelve a hablar de ese Mesías que nosotros como cristianos creemos que se dio en Jesucristo. Pero los judíos todavía lo están esperando. Ese segundo Mesías, tercer Mesías, porque como les digo, para el pensamiento hebreo un Mesías es alguien que los libera. Ellos están esperando todavía ese Mesías definitivo que los liberará. Nosotros ya creemos que ese Mesías llegó. Los musulmanes creen también que va a venir un Mesías, pero para ello, para que venga el Mesías, para los musulmanes, tiene que ser cuando ya esté todo en caos, todo destruido. Entonces llegará el Mesías cuando ya ellos han agotado todos los medios y cuando su país y los enemigos estén destruidos, bajará el Mesías a restablecer un nuevo orden, cosa muy peligrosa, porque imagínense cómo piensan los islámicos, los judíos, los cristianos. El tema mesiánico está siempre en torno a una destrucción masiva. Eso nos pone a nosotros en un peligro constante, porque si las tres religiones monoteístas más grandes del mundo creen en la restauración y cada quien jala por su lado, entonces nos vamos a autodestruir unos con otros. Entonces eso hace que sea tan difícil la paz en el Medio Oriente, porque la destrucción de uno significa la salvación del otro. Entonces esto es una especie de círculo que va a ser es muy complejo poderlo zanjar, ¿no? Resolver. Vemos acá también que hay una simetría estructural de parte de de todos los profetas menores. Vamos a intentar irlos compactando en grupos. Por ejemplo, podemos ver tres grandes grupos de todos los profetas menores. Hay un primer grupo que son los del preexilio, antes de que los asirios invadieran a Jerusalén. Ahí entra Oseas, Amós y Miqueas y critican hay una crítica a la conducta a nivel ético y una denuncia social. Después están los profetas que escribieron en el momento del exilio y la transición a un nuevo orden. Estos son Habacuc, Sofonías y Nahum, y hablan sobre la crisis que están viviendo y la teología del juicio. Llegará el momento en que a estos que nos están infligiendo un mal serán derrotados.
Y están los profetas después del exilio, que son los que ya vienen, van a restaurar el nuevo Estado de Israel, que son Ageo, Zacarías y Malaquías, y hablan de una reconstrucción, de una restauración y de una esperanza escatológica, como que diciendo, estamos preparando el terreno para que por fin llegue el Mesías definitivo y no volvamos nunca más a ser destruidos. Cosa que históricamente no ocurrió porque pegó en el Imperio Romano y destrozó nuevamente el imperio, digo, el templo, hasta el sol de hoy que no han vuelto a construir otro templo. Pero sí vino Jesucristo, que es el Mesías, pero vino un Mesías que no era el que ellos esperaban, era un otro tipo de Mesías. Jonás funciona, no lo hemos nombrado, pero funciona como una pieza transversal, ¿no? Porque habla de la misericordia hacia los paganos. Entonces es un libro que difiere de todos los restos, ¿no? Entonces es transversal. Aquí hemos visto 12, que podemos también hacer una alusión a los 12 tribus de Israel, los 12 profetas menores. Y vamos a ver los puntos en común de los 12. El punto en común es que va a haber un juicio para los malos y para los buenos. Se necesita una purificación para poder acercarnos a Dios. Hay un resto fiel, siempre hay alguien que se mantiene fiel a sus valores y hay una esperanza al futuro, una esperanza de que todo va a ser mejor. De hecho, si nosotros definimos qué es esperanza, esperanza es creer que el día de mañana va a ser mejor que hoy. Eso es la atención mesiánica también. Por tanto, tenemos que comprender que la teología en general no es lineal, no es simple, no es superficial, sino que es una dialéctica, una confrontación constante de Dios que es fiel, Israel que es infiel, el pueblo que quiere ser libre y otro imperio más grande y poderoso que lo invade. Siempre va a haber una dialéctica, no es todo así lineal, como si fuera un cuento de hadas, sino que la vida es darse golpe. Eso es la vida. Antes y ahora. No vamos a pretender que, bueno, como vino Jesucristo, y ahora lo que nos queda es agarrar una pandereta, una guitarra y estar cantando todos los días. Eso no es realmente la vida. La vida es darse golpe todos los días con algo nuevo. Salimos de un problema y entramos en otro. Le cortamos la cabeza a Maduro y salió los Rodríguez. Le quitamos la cabeza a los Rodríguez, está todavía Diosdado. Es decir, todos los días es un problema, es una dialéctica histórica. ¿Qué más podemos decir para terminar? Es que yo creo que ya hemos hablado bastante. Yo creo que mejor los escucho a ustedes si hay alguna duda y vamos respondiendo. Porque yo creo como ya hemos tocado los temas principales de cada profeta y son 12, entonces creo que para no agotarnos, mejor nos escuchamos y vamos respondiendo sus dudas. Entonces libremente pueden participar, sea en el chat o sea por el micrófono. Bien, entonces, no sé si quién se anima. Ahí yo veo que hay una mano de Alberto, pero no sé si es que quedó de antes o es nueva. Bueno, quedó de antes, pero lo puedo utilizar Vale. comodín. Exactamente. Lo que estoy tratando de entender, lo que entendí, mejor dicho, es que los profetas van marcando como de alguna manera ese perfil de lo que es el cristiano, ¿sí? En cuanto al servicio, pero al servicio desde el bien, enfrentando el mal que la humanidad siempre va a tener y tratando de darle una respuesta desde la voluntad de Dios, como resumen, pues. Entonces, porque a veces comprendemos que el servicio del cristiano es agarrarse una comidita, repartirla y irnos a dar vuelta a ver a quién vemos y te di un pancito. Y ahí hice mi función de servicio y de amor al prójimo. Yo creo que lo que Cristo habla cuando dice amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo, creo que los cristianos estamos llamados a ser profetas del Antiguo Testamento en el presente desde el punto de vista de la denuncia,
de, de la dignificación del hombre sin importar la religión o su creencia, y porque eso es realmente el amor, pues la toma de una decisión libre y voluntaria enfocado en la voluntad de Dios hacia el otro, sin importar ningún tipo de situación, denunciando, enfrentando el mal, denunciándolo y transformándolo. Es lo que estoy entendiendo cuando estoy en esto del profeta. Pues el profeta es un perfil del cristiano actual, sencillito. Es así, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Alberto. Me parece que has resumido bien y estoy de acuerdo contigo, sobre todo porque estamos en un momento donde lo que se necesitan son profetas y que hablen, que denuncien y que sean portavoz de lo que Dios nos ha enseñado, hemos experimentado con Él. Sí, me parece que es acertado tu mensaje. Listo. No sé si hay otra persona que quiera participar. Isolina, yo sé que Isolina ha estado escribiendo por el chat. Bueno, Isolina dice que está de acuerdo con lo que dice Alberto. Bien, hay un mensaje que había escrito Josué que habla de Amós 9:7 y dice que Yahvé hizo subir a otros pueblos, incluyendo a los filisteos. Bien, no sé si alguien más quiere aprovechar. Aprovechen ahora de hablar y de sus dudas, que tenemos esta oportunidad de estar la mayoría juntos. Vale, después llama a Josué que levantó la mano. Sí, dime, Justina. Delia, ¿verdad? Le dije ayer Talia, pero es Delia, ¿no? Delia. Sí, profe. Gracias. En sí mi pregunta es en cuanto a la estructura de la Biblia. No todas las Biblias tienen ese mismo orden de los profetas, ¿verdad? Sí, es verdad, todas, porque sobre todo el caos comienza sobre todo con los mayores, ¿no? Porque, por ejemplo, hay unos que unen Lamentaciones con Jeremías y otros unen Jeremías, Lamentaciones y Baruch, porque están dentro de la misma época. Eso ya va a depender de la Biblia, de la editorial, ¿no? De la exégeta, que contrate la editorial, pero generalmente son los que hemos nombrado. Ahora, sí hay una diferencia significativa cuando son Biblias de otras, ¿cómo decir? De otras denominaciones cristianas. Por ejemplo, en la protestante hay 66 nada más. Entonces, por ejemplo, el libro de Daniel no existe. En la Biblia católica son, en total de todos los libros, son 73, porque incluye los deuterocanónicos, que son los griegos, que descartan los judíos y descartan los protestantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Biblia de Reina Valera no vamos a encontrar los libros griegos, que sí lo vamos a encontrar dentro de la católica. Los libros de los ortodoxos son más, ahora no recuerdo con exactitud los números, la cantidad de libros canónicos que ellos tienen, pero son más de 73. Y los de la Biblia etíope son 83, una cosa así. Quiere decir que depende de la religión que sea, va a tener más libros o menos libros, ¿no? ¿Por qué la Iglesia Católica tiene los libros de los 70? Porque Jesús se dice, voy a decir lo que me enseñaron cuando yo estudié, porque la verdad es que no me pareció errado, pero tampoco lo he comprobado. Lo que me enseñaron es que Jesucristo utilizó siempre en sus prédicas, hizo referencia siempre a la traducción de los 70 y no a los masoréticos. Los masoréticos son nada más los que están en hebreo. Se dice que Jesucristo utilizó también los libros griegos y por tanto, como fueron citados y usados por Jesús, se toma la que Jesús utilizó. Los protestantes sacaron a los libros griegos porque ellos dicen que el hebreo es la lengua sagrada
donde Yahvé se reveló, y no el griego. Entonces prefiere mantenerse amado del lenguaje. Y los primeros cristianos, también, además, los primeros cristianos, como les dije, tomaron muchos conceptos, mucho de la cultura griega para ir desarrollando sus primeros pasos teológicos. Por ejemplo, si vemos todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la cultura que ellos tomaron para poder construir su propia teología fueron de los griegos. Entonces, por tanto, venía más afín seguir la tradición de los 70, que es la incorporación de los judíos griegos que escribieron también. Entonces, claro, todo eso va a diferir según la Biblia, la religión, quién lo escribió. Por ejemplo, el libro de Enoch, que es muy valorado para los judíos, pero para los judíos no es canónico, es valorado, pero no es canónico. Como no es canónico para los judíos, tampoco es canónico para los protestantes. La Iglesia Católica no lo incorporó, tampoco para sus libros. Es un libro apócrifo. Pero para la Biblia cristiana copta y etíope, sí es un libro canónico. Entonces, depende también de qué Biblia utilicen, ¿no? Cada quien tiene su manera de decir que es canónico y que no es canónico. Difiere en ese aspecto. Aquí lo importante es la interpretación, porque eso sí tiene muy mal, es decir, sufrimos de la interpretación, porque no es lo mismo leer un término en hebreo y saber qué significa en hebreo a cuando tú lo traduces a griego y después lo traduces a castellano y después lo traduces a francés. Ahí se va perdiendo todo. Por ejemplo, el término Elohim yo considero que no debería traducirse porque es un título de autoridad. Entonces algunos lo traducen como Dios, otros lo traducen como Señor, y eso es incorrecto, porque ahí no dice ni Dios ni Señor, es un título y además que está en plural. Elohim es en plural. Según el contexto se puede deducir que están hablando de un singular, de una sola persona, pero el término Elohim se está hablando desde un título en plural además. Entonces, ese es un problema en las interpretaciones. Creo que hay que estar muy atento cuando uno lea a los profetas, estar muy atento quién está interpretando, quién está traduciendo ese texto. Vamos a escuchar a Miriam. Gracias. Salud, Miriam. Creo que estás estornudando. Ay, perdón, me ahogué. No, mi pregunta, gracias. Mi pregunta era la siguiente. Tú hablas de que en la Biblia de los protestantes no está el libro de Daniel. Cuando dices Biblia de los protestantes, ¿a qué te refieres? Sí, Porque en la Reina Valera tengo entendido que sí está. Sí, hay que ver entonces, porque protestantes básicamente son los que no son católicos. Lo que hay que revisar cuáles son los textos de griegos, pero hay uno, por ejemplo, para Daniel, yo sé que es muy complicado, igual que Tobías y todo esto, pero hablando de los profetas, por ejemplo, Daniel, el rollo, los mismos judíos lo ubican dentro de un texto hebreo que no es profeta, para ellos no es ni siquiera profeta el libro de Daniel, para los católicos sí. Ahora habría que ver, ahora no tendría que verificar cuáles son los libros escritos en griego que aceptan los protestantes, pero en general los griegos siempre son como mal vistos. Protestantes, bueno, son todos aquellos que no son católicos. Vamos a ver a Pablo, que a lo mejor nos dice algo allí, nos orienta mejor. Vamos a ver qué nos dice Pablo. Hola, buenos días. Buenos días, Daniel Pablo. tiene unos capítulos que están en hebreo y están en el canon católico y protestante. O sea, en la Reina Valera también aparece Daniel en la parte de los profetas. Pero hay unos capítulos de Daniel, del libro de Daniel, que fueron escritos en griego y
entran en el canon católico, pero no está en el de los protestantes. Perfecto. Gracias, Pablo. Sí, allí, bueno, Pablo nos lo explicó excelente, de una manera bastante clara. El problema es el griego. Todo lo que es en hebreo es aceptado por los protestantes. Lo que está escrito en griego es descartado. Los católicos aceptamos griegos y hebreos. Gracias, Pablo. Bien, no sé si hay otra pregunta, vale. Miriam da las gracias. Bien, no sé si hay otras personas que quieran comentar algo sobre este tema de los profetas. Les adelanto que para la próxima clase vamos a hablar ya de los profetas mujeres, porque a diferencia de los sacerdotes siempre han sido solo hombres en el contexto hebreo, porque en otras culturas hay sacerdotisas, por ejemplo, en las culturas paganas, cananeas, hay sacerdotisas y sacerdotes. En los hebreos están la tribu de Leví, y la tribu de Leví es la tribu sacerdotal y solamente era para hombres masculinos. Pero en el caso del profetismo, de las profetas, el profetismo no estaba limitado al sexo masculino, sino que hay profetas mujeres y profetas hombres. Lo que pasa es que los judíos, como son machistas, y los árabes en general, los semitas, que son machistas, destacaron los libros de los hombres a nivel de con nombres masculinos, pero también hay profetas mujeres. Entonces vamos a estudiar lo próximo, que están en la Biblia también. Hay profetas mujeres, pero que están en el contexto bíblico. Entonces eso lo vamos a ver en la próxima clase. Hay una pregunta que me escribieron en el chat, que es el arameo. El arameo es interesante también la pregunta, porque en el hebreo, en el Antiguo Testamento vamos a conseguir arameo. De hecho, Jesucristo no habló en hebreo, sino habló en arameo. Porque el cananeo, ¿de dónde viene el cananeo? El hebreo. El hebreo es un dialecto cananeo. Esto, cualquier judío que me lo escuche se va a rasgar las vestiduras porque van a decir cómo el hebreo va a ser cananeo. Pero en la época de los judíos de Abraham, toda esa franja de lo que se llama el Levante, lo que está alrededor del Sinaí, estaban los cananeos. Y el hebreo surge de lo que había en el momento. Entonces, el hebreo surge primitivamente, el hebreo más primitivo surge de los cananeos. Y ese fue el que fue utilizado por los primeros judíos. Por tanto, se considera que es la lengua sagrada, que no es el mismo hebreo que el que escuchamos ahora, porque el hebreo que se habla en el Estado de Israel es un hebreo nuevo, es un hebreo que se inventó para darle a todos los judíos un idioma común. Se tomaron elementos del hebreo antiguo, pero se rediseñó el idioma gramaticalmente, se modernizó. Pero el idioma antiguo del hebreo es el que está dentro de la Biblia y se considera una lengua sagrada. Pero como pasa en todo el mundo, hay idiomas que se van perdiendo y otros que se van universalizando, ¿no? Entonces, el idioma que después dominó todo el Medio Oriente fue el arameo. Antes del latín y antes del griego, el idioma autóctono que más tomó fuerza fue el arameo. Entonces, el hebreo quedó reducido nada más para leer la Torá, leer en la sinagoga, y quedó solamente para el acto litúrgico. Es como el latín para los católicos. El latín actualmente se utiliza nada más en la misa, no se utiliza en más nada. Bueno, igualmente el hebreo se quedó nada más para la liturgia. Y el arameo, entonces, comenzó a ser el idioma común de todos los hebreos. Por tanto, hay textos que tienen una influencia aramea y hay trozos de texto que están escritos en arameo, y las expresiones de Jesucristo que salieron de su boca tienen que ser en arameo porque era el idioma que se hablaba en el momento. Después vino la influencia del latín por el Imperio Romano, y el griego por el Imperio Alejandrino, por Alejandro Magno, ¿no? Entonces, pero estos son dos idiomas extranjeros. En cambio, el arameo sí es
un idioma autóctono de los semitas, que se habló para sustituir el hebreo. Entonces, esa es como que la vinculación que existe entre estos idiomas. Vamos a escuchar un momento a Tulio, que levantó la mano. Víctor dice, Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, muy profesor. bien, Tulio, te escuchamos. Gracias por transmitir toda su sabiduría y toda su sapiencia Intentamos. al servicio del prójimo y de nosotros. Hablaba el hermano Iván sobre ese mito que teníamos, ese concepto que teníamos de los profetas que eran los que pregonaban en aquel momento lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Hablaba el hermano Alberto Curi sobre que el que denuncia las injusticias es un profeta, de acuerdo a lo que usted nos ha estado explicando. Sin embargo, usted dice que hay un 5% de la Biblia que establece dentro de las profecías lo que sucedió en el Nuevo Testamento. Entonces quiere decir que profeta es aquel que denuncia las injusticias humanas desde el amor de Dios, pero también hay quien puede tener una visión de Dios hacia el futuro cercano o lejano o próximo. ¿Es así? O sea que hay las dos vertientes, pues. Hay el profeta propiamente dicho, que es ese 5% que sí profetizó lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento o lo que sucedió con la venida del Mesías y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y el que denunció las injusticias que vivía el pueblo de Israel y que vivía el pueblo oprimido de la época con respecto a lo que debería hacer el comportamiento humano hacia la parte de la conciencia de Dios y de lo que Dios establecía en aquel momento. Vale, gracias, Tulio. Mira, bueno, ahí hay unas cositas que puntualizar. Primero, que no hay una división de profetas para justicia social y otros para el mesianismo. Son características del mismo profeta. El profeta denuncia y también anuncia esa tensión esperanzadora, ¿no? Ahora, de que los profetas, hubo un porcentaje de todo lo que dijeron, que narraban que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento, no es tan exacto, no es tan literal, ¿no? Porque ellos no tenían una bola mágica para ver lo que iba a ocurrir en el futuro. Pero cuando hablan de una manera simbólica, apocalíptica, de que va a llegar el momento en que Dios va a colocar un Mesías en la cual vamos a comenzar a vivir todos en un tiempo de felicidad donde el sufrimiento no va a existir. Es como ese deseo, esa ilusión, esa esperanza de que todo lo que estamos viendo, el mal que vemos a nuestro alrededor, tiene que tener un fin, ¿no? La historia no va a ser todo el tiempo viviendo con el sufrimiento del mal. Va a llegar un momento en que esto se tiene que acabar. Esa tensión es la tensión mesiánica. En el contexto hebreo, como les decía anteriormente, para Jesucristo fue totalmente una sorpresa, porque el mesianismo que se ideaba y se promulgaba, era un Mesías que no era totalmente, que encajaba en la figura de Jesús, porque ellos tenían en mente un Mesías que era político, un Mesías que aunque fuera colocado por Dios, iba a vencer a todo el mundo y solamente iba a vencer el pueblo de Israel sobre todos los imperios alrededores, donde iba a haber una paz no solamente eterna, sino una paz física, material, donde ellos iban a ser otro imperio o el imperio más importante, donde nadie le iba a hacer sombra, ni los egipcios, ni los asirios, ni los mesopotámicos. Era esa idea, ¿no? No hay una relación directa entre que Dios iba a encarnar, iba a manifestarnos el reino de Dios y el Yahvá Padre. Eso no está dentro de la cabeza del profeta. Pero sí sabía que el mal tenía un fin, que esto tenía que acabar y que iba a llegar alguien a ponerle fin al mal. Eso sí sucedió en la persona de Cristo.
Pero cuando llegó Jesucristo rompió todos los esquemas, porque no era un Mesías político, era un Mesías donde su reino es de otro mundo. Vino a presentarnos a un Dios cercano, que no le tenía miedo de nombrarlo como papá, mientras que los demás callaban y no mencionaban el nombre de Yahvé. Jesús no tenía miedo de llamarle papá. Habla de un amor universal, que no solamente para los judíos, sino para todo el mundo. Entonces, todo esto desarma la mentalidad judía, incluyendo la de los profetas de ese momento, ¿no? Porque sería como anacrónico. Los que escribieron los profetas, el libro de los profetas, veían e interpretaban lo que estaban viendo en el momento, pero no tenían una bola mágica para saber que Jesús iba a nacer, que iba a morir crucificado. Nadie sabía eso, nadie lo sabía. Es así como nosotros esperamos actualmente que Venezuela llegará un momento en que este mal tiene que acabar. Es una esperanza, eso nosotros creemos que esta desgracia que nos ha caído en el país no puede ser para siempre. Tiene que llegar un momento en que todo cambie. Ese es el tipo de mesianismo que esperaban los del pueblo de Israel. Tiene que haber un momento en que alguien ponga punto final a tanto sufrimiento a un país que no lo merece. Es así. No le podemos atribuir a los profetas poderes que conocían todo lo que iba a ocurrir en el futuro. Es un poder que no tenían porque eran seres humanos. Sí, me dice, Pablo responde, voy a leer un momento de lo que está en el chat, lo que han escrito. Pablo indica que el arameo es un idioma, actualmente es lengua muerta, pero es un idioma, haciendo una pregunta que había hecho anteriormente. Lo que quiere decir, profesor Ronald, disculpe, Sí, es que los profetas no eran personas iluminadas para Dios para predecir el futuro, sino eran personas que tenían la sensibilidad de Dios o el amor de Dios para denunciar las injusticias. sí, es así. Las personas que estaban sufriendo en ese momento no les interesaba saber si en 1000 años después iban a ser una persona a anunciar al reino de Dios. Yo no les interesaba saber eso. Yo lo que quería era tener la esperanza de que del sufrimiento que están viviendo en este momento se va a acabar en algún día, en algún momento. Por ejemplo, a nosotros como venezolanos nos interesa qué le va a pasar qué personas van a ser en Venezuela 1000 años, 1000 años después. Eso a nosotros nos importa. A nosotros nos importa quién va a solucionar el problema actual que estamos viviendo con familias separadas, pasando hambre, sin luz eléctrica. A nosotros nos importa que nos resuelvan el presente, no lo que va a ocurrir 1000 años después o 2000 años después. Entonces, la idea de ser portavoz de Dios es no para decir, mira, aguanta que después de 1000 años esto se va a acabar. No, ahí pierde la esperanza. 1000 años estaré muerto yo y toda mi descendencia. Entonces, la idea no es crear una expectativa de un futuro que nunca va a llegar, sino lo que el profeta quiere es dar soluciones a lo concreto, a la vida diaria. Es decir, que cuando un sacerdote en una homilía o en su alocución diaria expresa las injusticias, está siendo profeta ante el pueblo de lo que está viviendo. No se puede decir que está haciendo proselitismo político, sino que está más bien denunciando las calamidades que está viviendo toda su parroquia, todos sus alrededores. Es así. Sí, es como decía, yo no me recuerdo si era el del Cámara o Carromero. Me recuerdo que ahora quien decía que cuando predicaba, decía que cuando él pedía por los pobres, pedía a Dios para que no hubieran pobres, era un buen cristiano. Pero cuando exigía que le pagaran bien, que le dieran pan y denunciaba la corrupción, entonces era comunista. Entonces eso, nosotros no estamos por un ideal político, sino por un ideal del evangelio.
Nosotros no es que, porque estamos con los pobres somos comunistas, ¿no? Porque eso es lo que establece el Evangelio. Entonces, sí, es muy bonito pedir, si no todo el mundo nosotros pedimos por los pobres. Y nadie nos dice, qué buen cristiano que todos los días reza por los pobres. Pero si yo denuncio las causas de la pobreza, no, entonces eres comunista. Iván, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. De nada, Tulio. No sé si creo que Iván quiere comentar algo. Sí, ahí voy. Vuelvo yo sobre mi asunto sobre el valor profético de los libros proféticos. Entonces, ¿acaso? Es decir, yo quiero creer que la revelación que nosotros conocemos llegó a nosotros porque eso era lo que quería Dios, que nosotros supiéramos. Eso es una cosa muy conceptual, pero es vivencial en los términos que nosotros creemos en lo que dice la palabra. Luego, en vista de este enfoque que para mí es nuevo respecto a lo que significa profetizar, debemos creer que lo que tuvo valor profético en cuanto a la identidad de lo que estaba ocurriendo durante el pasaje de Cristo por la tierra y la relación que tenía con el Antiguo Testamento, entonces es solamente casualidad, o digamos que es la casualidad que Dios quiso que ocurriera y se manifestara entonces de esa forma. ¿Expliqué bien mi pregunta? Sí, creo que comprendí, Iván. Mira, aquí lo que pasa es que Dios desde un principio, desde el momento de la creación, él sabía en su mente cuál era el plan de salvación. Desde el momento de la creación, ya Dios sabía que se iba a encarnar en Jesucristo. Ya sabía la encarnación. Especialmente se adhiere a ese plan, que hubo un cambio ontológico prácticamente porque surge el pecado y tiene que morir en la cruz, pero eso sí es novedoso dentro del plan de salvación porque no estaba previsto. Pero dentro del plan original estaba la encarnación de Jesús. Pero una cosa es saber estar en el pensamiento de Dios y otra cosa es pensar como seres humanos. Y dentro del pensamiento humano es progresivo. Nosotros hoy pensamos una cosa y mañana pensamos otra. Es decir, Dios está claro. Aquí el problema no es que si Dios va cambiando de decisión. Dios ya tiene en su eternidad una sola decisión, un solo plan. El problema somos nosotros que estamos deduciendo todavía qué es ese plan que Dios quiere. Por tanto, cuando en el momento de los profetas escribieron según la necesidad de ese momento. Pero cuando después Jesús nace y muere y resucita, esos mismos hechos que sucedieron antes, que no podían comprender los profetas, sí se pueden comprender a la luz de Jesucristo con los que vinieron después de Jesucristo, porque tienen un conocimiento nuevo. No es lo mismo que nosotros entendamos la Eucaristía si nunca nos han hablado de la Eucaristía, a después que nos han dicho qué es la Eucaristía. Entonces el problema es la evolución mental del hombre para conocer el misterio de Dios. Pero no es que hay una casualidad, ¿no? Las casualidades no existen porque Dios ya planteó el plan definitivo. El problema es cómo nosotros captamos, conocemos o entendemos ese plan. Creo que Anani nos dio aquí un comentario que dice que el versículo exacto donde Jesús dice que los eventos suceden para que se cumplan la profecía está en Mateo capítulo 26, versículo 56. En este pasaje, durante su arresto, Jesús pronuncia las siguientes palabras: pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Existen otros momentos en los que los evangelios donde Jesús o los escritores bíblicos expresan esta misma idea para demostrar que lo que ocurría de parte del plan de Dios. Tenemos a Mateo 1:22, que habla sobre el nacimiento de Jesús, Marcos 14:49. Aquí en toda esta cita que nos ha colocado Anani,
es justamente cuando las primeras comunidades cristianas conocen a Jesucristo y entonces leen las escrituras y se dan cuenta de que lo que habían dicho los profetas encaja perfectamente en la vida de Jesús, ¿no? Aun cuando los profetas no sabían que Jesús iba a nacer, pero lo que escribieron en ese momento encajan históricamente con lo que Jesús vivió y por tanto es el respaldo de que mantenemos la fidelidad de la promesa al pueblo de Israel. La última cita que nos comparte Anani es Juan 19:28, estando en la cruz, sabiendo que todo debía cumplirse, se cumplirá la escritura, ¿no? Se cumple con la palabra tengo sed. Victoria nos dice, no fue predictivo. No, hay un proceso de conocimiento que poco a poco se va esclareciendo. Les comentaba con el tema de la esclavitud, por ejemplo. Hay sacerdotes que tenían esclavos. ¿Por qué? Porque en esa época su comprensión de la ética moral era otra a la actual. Ha cambiado la revelación de Jesucristo, por eso, ¿no? La revelación es una. La interpretación de nuestra conducta es la que se va cambiando. Entonces nosotros hoy pensamos una cosa. Vamos a ver ahora qué pensaremos después, qué la iglesia va a pensar después. Antes, como les dije, era impensable que una persona leyera la Biblia en su idioma. Ahora es normal que todas las tengamos en casa. Antes era imposible que una mujer leyera en el ambón, en el atril de la misa. Ahora hay mujeres que lo hacen. Hay mujeres que sirven en el altar. Antes no podían ni siquiera tocar el altar. Hoy nosotros podemos tomar la Eucaristía con la mano. Antes no se podía, porque nuestras manos eran impuras para poder tocar el sacramento. Entonces, la iglesia va cambiando, va modificándose. Ahorita tenemos dentro del dicasterio de comunicación una mujer laica como jefe de ese dicasterio, cuando antes era para puros cardenales o sacerdotes ordenados, no personas ordenadas. Ahora ha cambiado eso. Y la gente, una parte de la iglesia pide el diaconado femenino, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a ocurrir en un futuro? No sabemos, pero hay gente que desea que eso ocurra. Entonces, no podemos negarnos de que en algún momento pueda haber cambios. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre va a estar cambiando. No cambia la revelación, cambia es el ser humano según su conocimiento. Vamos a escuchar a Alberto, creo que levantó la mano. Bueno, aquí dándole un poco al loco, con todo esto de comprender lo que se habla, ¿no? Pero tú sabes que entré como en conflicto intelectual, porque cuando se habla de profetismo, se habla de denuncia y anuncio. Pero pareciera ser que me convertí como en la persona que tengo, así si me pongo a ver que soy el profeta, ¿no? Entonces digo, bueno, yo, porque como creo que esto es el mal, me voy a poner a criticar a todo aquel, ¿no? Y a decirle que, bueno, esto está mal, esto está mal, y esto hay que resolverlo así, porque estoy anunciando. Pero yo creo que ahí es donde entramos en el conflicto, pues, entre el denunciar y el actuar. Pero ya desde el punto de vista de la acción, de repente me vi en conflicto metido en el templo, en la iglesia, yendo todos los domingos, haciendo todos los rosarios y todas las devociones, me voy para todas las procesiones y con eso veo que de repente yo mismo como cristiano, siento que estoy como que me desenfoqué, porque el profetismo creo que es una característica dentro del perfil del cristiano. Y el profetismo no se puede quedar en solamente denunciar, porque eso pudiese convertirse en chisme, en murmuración, en mala intención. La idea de la denuncia, y es lo que estoy entendiendo, porque al entrar aquí a este diplomado, no quiero convertirme en un sabio conocedor teológico. Es decir, si esto no me interpela, siento que estoy como que en las nubes, pues. Soy simplemente adquisición de conocimiento. Y yo creo que el cristiano no debe vivir únicamente para adquirir conocimiento, sino para asimilar lo que se está conociendo. Pero entonces veo que la iglesia tiene una falla, la iglesia como tal, pues, una falla desde el punto de vista de lo que predica con respecto al don profético que todos los cristianos
debemos asumir, porque hay tanta maldad y el católico, y nosotros los católicos, los que somos de todos los días de misa o todos los domingos, nos quedamos en lo superficial de la devoción. Pero la iglesia no enseña esto, lamentándolo mucho. Nos dicen, no, es que somos profetas, sacerdotes, profetas y reyes. Y es como un título ahí nobiliario, pero no de compromiso, no de compromiso. Entonces, bueno, estoy entendiendo que, por ejemplo, actualmente Venezuela, que la hemos mencionado ya, pues la realidad de Venezuela, y veo la participación, no tomando el tema politiquero, sino, por ejemplo, con María Corina Machado, es una mujer católica y todo lo demás. Yo me puedo ver proyectado, por ejemplo, en profetismo, con el don profético, en señalar y denunciar como lo hizo ella en su momento, ¿no? Que tenía que ver, que si le dijo a Chávez ladrón y todo lo demás. Y ella convirtió esa denuncia, la hizo vida y se arriesgó y todavía está en este plan para cambiar una realidad como la que tiene Venezuela, ¿no? Y con todo esto, el tema del chavismo, que ya todos sabemos. Yo creo que esa debería ser la punta de lanza del cristiano católico, porque si no actuamos y nos quedamos solamente en devoción, no hay transformación y de alguna otra manera pecamos en omisión, porque nos callamos. Solamente me interesa lo que yo haga en mi relación con Dios y para salvarme, para no irme para el infierno. Pero si no hay compromiso con nuestra realidad y con nuestro entorno, estamos cayendo como en una religión, no sé, muy, muy fácil. Es una religión, es mi reflexión, pero lo que estoy es reflexionando en cuanto a todo esto. Sí, es correcto, Alberto. Sabes que, bueno, Ananí ya se me adelantó y escribió Doctrina Social de la Iglesia en el chat. Que la Iglesia enseña precisamente en la doctrina social de la Iglesia todos los elementos y todo el compromiso que debe asumir todo cristiano, todo bautizado, en función a la vida ciudadana, a la vida civil. Cada uno de nosotros, sobre todo como laicos, porque es una vocación muy propio del laico, que debe manifestar a ese anuncio del Evangelio y esa denuncia de la injusticia en todos los ámbitos, sea político, sea económico, sea educativo. Todo esto, la doctrina social de la Iglesia es algo que cada uno de nosotros debemos de conocer para poderla transmitir y poderla vivir, como dice Alberto. Nosotros no podemos solamente ser cristianos de rosario, sino tenemos que ser ir a tomar esa actitud de dar un paso más allá, ¿no? De que si yo veo que algo está mal, intentar mejorarlo, claro. Tampoco vamos a poner en riesgo ni la vida ni de nosotros ni la de nuestros seres queridos, ¿no? Pero siempre es bueno estar claro de que tenemos que denunciar, porque tenemos que transformar la historia. No podemos darle una espalda, eso lo resolverá otro. Nosotros estamos llamados a transformar la historia. Para eso, para darle la espalda a la historia, están los budistas. Los budistas, los que les gusta hacer yoga, los que les gusta hacer, ¿cómo se llama el otro? Reiki. Toda esta filosofía oriental es justamente, bueno, me desprendo de la historia para yo centrarme simplemente en aquello que no me causa dolor ni sufrimiento, no hay apegos. Pero el cristianismo no es así. El cristianismo nos invita a involucrarnos en aquellas cosas, aun cuando nos cause sufrimiento. Pero tenemos que transformar, es una religión histórica, ¿no? El cristianismo es una religión histórica y por eso está metida en la política, está metida en la economía, está metida en la medicina, está metido en todo, ¿no? Por eso el Papa, por ejemplo, el Papa no es solamente un líder espiritual, es un líder político también. Y ahora acaba de escribir la encíclica Magnificat Humanitas, donde habla sobre los retos sociales actuales con la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, ese es el ejemplo que nos están dando y que tenemos que asumir cada uno de nosotros. Y no un papel simplemente de, bueno, está ahí simplemente escondido, con miedo, rezando, ¿no? Bueno, Anani nos comenta que es política, más no partidismo, ¿no? Política como servicio.
Bien, yo creo que ya podemos ir terminando, porque para que puedas también hacer otras cosas durante el día de hoy. Y cualquier cosa estamos pendientes y atentos para las dudas, me las pueden escribir directamente a mi WhatsApp si quieren. Y ya nos encontraremos próximamente y les comparto los vídeos. Yo creo que podemos terminar creo que hay una intervención que es la de Tulio, para terminar con esa última pregunta. No, era la misma, la manito levantada. Bueno, Vale, agradecido. La participación fue muy nutritiva. Tenemos más gracias. claro Sí, de que debemos denunciar las injusticias que están cumpliendo el me magisterio de la alegra. iglesia, pues la doctrina social y conociendo más ahora cuál es la función profetiza que debemos tener nosotros. Gracias. Y bueno, entonces voy a dejar de grabar, de tener la grabación y aprovecho de despedirme.